En lo más profundo de las selvas asfixiantes de Centroamérica y sobre las gélidas aguas de un lago rodeado por volcanes en constante erupción, nacieron las dos civilizaciones más formidables, intelectualmente complejas y visualmente aterradoras de toda la historia del continente americano. Cuando los primeros exploradores europeos desembarcaron en las costas del Nuevo Mundo, sus mentes, forjadas en la lógica aristotélica y el monoteísmo europeo, fueron incapaces de procesar la inmensidad alienígena de lo que encontraron. Se toparon de frente con imperios de obsidiana y jade, con metrópolis que superaban en población, limpieza y diseño arquitectónico a las ciudades más grandes de Europa, y con una devoción religiosa tan absoluta y sangrienta que helaba la sangre en las venas. Durante siglos, la cultura popular moderna ha cometido el error histórico y geográfico de fusionar a los aztecas y a los mayas en una sola masa homogénea de pirámides escalonadas y sacrificios humanos. Sin embargo, la verdad que yace enterrada bajo la ceniza volcánica y las raíces milenarias de la selva revela una historia completamente distinta. Hubo un choque teológico silencioso pero monumental. Fueron dos imperios de la mente que, aunque compartían el mismo continente y una sed insaciable por lo divino, interpretaron el universo, la muerte y el propósito de la humanidad desde dos abismos filosóficos diametralmente opuestos y letalmente incompatibles. Antes de adentrarnos en la densa niebla de la selva y escalar los escalones manchados de rojo de los grandes templos para descubrir cuál de estas dos civilizaciones albergaba el destino más oscuro y apocalíptico, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás acompañando en este viaje al pasado. Y si eres un apasionado de los misterios insondables de la historia y las leyendas que desafían el paso del tiempo, suscríbete a este canal ahora mismo. Tu apoyo es la fuerza vital que nos permite seguir desenterrando los secretos que la tierra y la selva intentaron tragar para siempre. Para comprender la magnitud de la brecha psicológica y espiritual que separaba a los feroces guerreros águila de Tenochtitlán de los silenciosos y calculadores astrónomos de Tikal o Palenque, primero debemos entender una regla inquebrantable del mundo antiguo. Los dioses de América no nacieron de la simple abstracción filosófica en habitaciones cerradas, sino de la brutalidad física y la implacable geografía que sus adoradores debían soportar cada día. El entorno físico, con sus peligros letales y sus ciclos ineludibles, dictó de forma irrevocable la sentencia de sus almas y la personalidad de sus demonios. En el corazón geográfico del actual territorio mexicano, el imperio azteca, o más correctamente, la civilización mexica, construyó su dominio absoluto sobre un escenario de una precariedad geológica aterradora. El Valle de México es una inmensa cuenca situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es fino y los inviernos pueden ser sorprendentemente crueles. Pero la verdadera amenaza no provenía del cielo, sino de las profundidades de la tierra. Este valle está flanqueado y dominado por una cordillera de volcanes masivos y sumamente activos, titanes de roca que respiran fuego y humo, y que están asentados sobre una de las zonas de mayor y más violenta actividad sísmica de todo el planeta. La capital del imperio, Tenochtitlán, fue fundada mediante una hazaña de ingeniería casi imposible sobre un islote fangoso en medio del inmenso y traicionero lago de Texcoco. Los mexicas construyeron una metrópolis flotante de una belleza deslumbrante, pero vivían con la certeza absoluta e innegable de que la tierra bajo sus pies era una bestia inestable que podía despertar en cualquier fracción de segundo, convulsionar con una violencia apocalíptica y tragar la ciudad entera hasta el fondo de las aguas oscuras. Esta geografía hostil, impredecible y violenta forjó una cosmovisión dominada por la angustia existencial perpetua. Para la mente azteca, el universo no era una maquinaria estable creada para el beneficio pacífico de la humanidad. Era una estructura en constante estado de colapso, una entidad decrépita que se mantenía unida por un hilo extremadamente frágil. Sus mitos más antiguos aseguraban con un terror reverencial que el mundo ya había sido destruido de forma catastrófica en 4 ocasiones anteriores, aniquilado por lluvias de fuego volcánico, huracanes ensordecedores, inundaciones globales y monstruos caídos del cielo oscuro. Ellos vivían, respiraban y luchaban bajo el dominio del quinto sol, la era astronómica actual, conocida proféticamente como Nahui-Ojin, el sol del movimiento.
y la profecía de este sol contenía una sentencia de muerte irrevocable. Estaba destinado matemáticamente a morir en medio de terremotos cataclísmicos que desgarrarían la superficie del planeta. El dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli, libraba cada madrugada una batalla a muerte contra las fuerzas de la oscuridad y las estrellas para poder cruzar el firmamento. Pero los dioses estaban exhaustos. La energía cósmica se agotaba rápidamente. Para evitar la aniquilación inminente y mantener el sol en movimiento, el imperio azteca asumió sobre sus hombros la carga logística y moral más pesada y sangrienta de toda la historia humana. Convirtieron el sacrificio humano en la base central y absoluta de la física de su universo. La sangre no era derramada por pura crueldad sádica o salvajismo sin sentido. La sangre era una necesidad termodinámica. Era el Chalchihuatl, el agua preciosa, el único combustible biológico en todo el universo capaz de alimentar los engranajes cósmicos y evitar que el sol se detuviera en seco y cayera congelado sobre la tierra. El sacerdote mexica que sostenía el afilado cuchillo de obsidiana negra en la cima de la pirámide no era un simple verdugo, era un ingeniero cósmico desesperado, operando bajo un estado de emergencia perpetua. Su mirada hacia el sol estaba impregnada de pánico puro. Cada corazón palpitante arrancado del pecho de un cautivo de guerra era un día más de existencia comprado a un precio exorbitante. El imperio azteca era, en esencia, una colosal maquinaria militar diseñada con el único y terrorífico propósito de cazar y recolectar el combustible humano necesario para retrasar el fin de los días. Pero al abandonar la tensión volcánica del centro de México y descender hacia la península de Yucatán y las calurosas tierras bajas de Guatemala y Chiapas, la realidad física del continente sufre una transformación radical. El mundo de la civilización maya no era un valle amenazado por montañas que escupían fuego, sino un océano infinito, asfixiante y verde de selva profunda. La topografía maya es un terreno calcáreo, plano y poroso, una vasta plataforma de piedra caliza cubierta por un dosel de vegetación tan denso que, en muchas regiones, bloquea por completo la luz directa del sol. El calor y la humedad constante aceleran los procesos biológicos hasta niveles febriles. En la selva, la vida y la podredumbre ocurren simultáneamente y a una velocidad vertiginosa. Y bajo esta inmensa alfombra verde, la geografía esconde su secreto más oscuro, un vasto e insondable sistema de ríos subterráneos, cuevas oscuras y cenotes inmensos. Para el hombre maya, el inframundo no era una abstracción teológica lejana situada en las estrellas. Era una realidad física y acuática que latía literalmente bajo sus pies descalzos. Las oscuras aguas de los cenotes eran los portales exactos e innegables hacia el reino del terror y la muerte. Frente al caos visual, auditivo y biológico de la selva impenetrable, donde las enredaderas devoran las piedras talladas en cuestión de años y el paisaje terrestre carece de puntos de referencia fijos debido a la llanura de la tierra caliza, la mente maya desarrolló una respuesta psicológica diametralmente opuesta al pánico existencial azteca. Para sobrevivir a la locura de la selva y no ser devorados por el desorden orgánico, los mayas no miraron hacia el suelo volcánico temblando de miedo, miraron hacia la inmensidad del cielo nocturno. Por encima del techo verde de los árboles, descubrieron el único orden perfecto, predecible, silencioso e incorruptible de su mundo, el movimiento exacto y majestuoso de los cuerpos celestes. La civilización maya no construyó un imperio unificado basado en el terror militar y la recolección de prisioneros como sus vecinos del norte, sino una vasta red de ciudades-estado independientes obsesionadas de forma casi patológica con el estudio de las matemáticas complejas y la astronomía de precisión. Se convirtieron en los grandes arquitectos del tiempo. Mientras los aztecas temían que el mundo terminara mañana de forma repentina e imprevista, los mayas calcularon ciclos astronómicos que abarcaban millones de años hacia el pasado y el futuro. Desarrollaron el concepto matemático del cero mucho antes que Europa y crearon la cuenta larga, un engranaje cronológico tan exacto que podía predecir eclipses solares y los tránsitos del planeta Venus con un margen de error de segundos a lo largo de siglos enteros. Para la mente maya, el universo no era una bestia hambrienta a punto de morir por inanición,
sino un mecanismo de relojería de precisión inimaginable compuesto por ruedas de tiempo que giraban, inexorablemente dentro de otras ruedas de tiempo aún más grandes. La historia no era una línea recta hacia el colapso, era un círculo infinito y repetitivo. Lo que ocurrió en el pasado mítico volvería a ocurrir matemáticamente en el futuro lejano cuando las estrellas retomaran su posición exacta. El sacerdote maya que se situaba en el observatorio de piedra del Caracol en Chichén Itzá no sostenía un cuchillo, goteando sangre mirando con terror al cielo, sino que sostenía un complejo códice de corteza de amate pintado, registrando los movimientos de Venus con la frialdad inescrutable de un científico de lo divino. Sus dioses no eran entidades frenéticas y desesperadas por devorar sangre para no extinguirse, eran señores ancestrales del calendario, fuerzas de la naturaleza frías, calculadoras e inescrutables que operaban bajo las leyes inmutables de las matemáticas celestiales. La sangre humana también era derramada en las plazas de las ciudades mayas, y a menudo de formas sumamente dolorosas y perturbadoras, pero la filosofía detrás del filo de la obsidiana no buscaba alimentar al sol para retrasar el apocalipsis. El derramamiento de sangre en la selva obedecía a un propósito de invocación, un mecanismo ritual para abrir puertas interdimensionales y conectar la mente del rey vivo con la inmensa sabiduría de los ancestros muertos que habitaban en el cielo oscuro. Fue la colisión silenciosa pero definitiva entre el estado de emergencia militar y el estado de cálculo eterno. Al situar a estas dos inmensas potencias teológicas frente a frente, el primer gran abismo conceptual se abre en el instante preciso de imaginar el origen de la humanidad. El nacimiento de nuestra especie, la razón por la cual el hombre camina sobre la tierra sufriendo, trabajando y sangrando, expone las raíces más oscuras de ambas civilizaciones y prepara el terreno para la guerra de las creencias. En la oscuridad absoluta y primordial, antes de que el primer rayo de luz perforara el vacío y antes de que la noción misma del tiempo comenzara a desgastar la piedra, los dioses de Mesoamérica se enfrentaron al silencio aterrador de un universo vacío. La manera exacta en que las mentes de estas dos colosales civilizaciones imaginaron el instante de su propia concepción biológica y espiritual marca la primera gran fractura, el abismo definitivo que separa la matemática fría y obsesiva de la selva maya del terror volcánico y sacrificial del Valle de México. El nacimiento de la humanidad no fue un regalo benevolente ni un milagro de amor divino en ninguna de las dos cosmovisiones. Fue el resultado de un proceso tortuoso. Para unos, la creación fue un experimento de ingeniería genética repetitivo, frustrante y calculado, llevado a cabo por arquitectos celestiales que buscaban un relojero perfecto. Para los otros, la existencia humana fue el producto directo de una inmolación desesperada, un suicidio divino en masa diseñado para encender un horno cósmico que se apagaba rápidamente en medio del hielo. Si nos adentramos en las profundidades de las selvas de Guatemala y abrimos las páginas del Popol Vuh, el libro sagrado y el testamento definitivo del Consejo Maya Quiché, no encontramos un universo que se crea en un solo día por un mandato omnipotente. Encontramos un océano primordial en calma, envuelto en una negrura asfixiante, donde habitaban los creadores Tepe y Gucumat, la serpiente emplumada de las aguas. Estos dioses no sufrían de hambre física ni temían el fin del mundo, pero padecían un vacío existencial inaceptable para su inmensa inteligencia. Estaban rodeados de silencio. Los animales del bosque y las aves que habían creado primero solo sabían chillar, rugir y graznar. Carecían de la capacidad fonética e intelectual para articular los nombres sagrados de sus creadores y, lo más importante, eran completamente inútiles para medir el avance matemático de los días. Los dioses mayas necesitaban desesperadamente una raza de seres pensantes, criaturas capaces de llevar el registro exacto del tiempo y de sostener el orden cronológico del universo, mediante la adoración estructurada. Necesitaban un espejo consciente. El proceso de forjar a esta criatura ideal fue un ejercicio de prueba y error sumamente clínico, desprovisto de piedad emocional. En su primer intento arquitectónico, los dioses recolectaron lodo de las riberas de los ríos primigenios y modelaron la figura de un hombre. Pero el barro era una materia prima patética y defectuosa. Esta criatura de lodo se deshacía rápidamente con la humedad, su rostro se derretía,
Su cuello carecía de la fuerza necesaria para sostener el cráneo mirando hacia las estrellas y, aunque podía emitir sonidos guturales, su mente estaba vacía de comprensión. Con una frialdad matemática absoluta, los creadores observaron su obra deshacerse en el agua y la descartaron sin el menor remordimiento, destruyendo el primer prototipo humano como quien borra un cálculo erróneo de una pizarra. En su segundo y mucho más elaborado intento, los dioses tallaron a los hombres utilizando la madera de los árboles sagrados. Esta nueva generación parecía un éxito logístico rotundo. Los hombres de madera caminaban erguidos por la tierra, se multiplicaban rápidamente, construían casas y poblaban la superficie del planeta. Sin embargo, albergaban un defecto de diseño fatal e imperdonable para la mente maya: sus pechos estaban huecos. Carecían de alma, de sangre caliente y, sobre todo, de memoria histórica. Sus rostros de corteza seca miraban hacia el suelo, nunca hacia el firmamento, y sus mentes de savia se olvidaron por completo de pronunciar los nombres de Tepe y Gucumat. Eran engranajes inútiles que no aportaban nada a la medición del tiempo ni a la veneración cósmica. La respuesta de los dioses ante esta insubordinación pasiva no fue un castigo correctivo, sino una aniquilación apocalíptica de una violencia surrealista. Los cielos se oscurecieron y una resina negra, espesa y ardiente, comenzó a llover incesantemente sobre las aldeas de los hombres de madera. Pero el terror definitivo de este apocalipsis maya no provino de las nubes, sino de su propio entorno doméstico. En un castigo profundamente perturbador, los dioses otorgaron consciencia temporal a los objetos inanimados y a los animales esclavizados por estos hombres. Los perros famélicos que habían sido maltratados se alzaron sobre sus patas traseras y destrozaron los rostros de madera de sus amos con colmillos afilados. Las ollas de barro, los comales de piedra y las piedras de moler comenzaron a hablar con voces rasposas, exigiendo venganza por haber sido quemados y golpeados durante años, y se lanzaron contra los cráneos de madera de sus creadores, triturándolos hasta reducirlos a astillas sangrantes. Los hombres de madera corrieron despavoridos hacia los techos de sus casas, pero las vigas colapsaban. Intentaron trepar a los árboles, pero las ramas los sacudían y los arrojaban al vacío. Buscaron refugio en las oscuras cuevas, pero la roca viva cerraba sus mandíbulas y los aplastaba en la oscuridad. Los pocos sobrevivientes de este exterminio sistemático y vengativo mutaron genéticamente, perdiendo su forma y huyendo hacia la selva alta, convirtiéndose en los monos que hoy aúllan entre las ramas. Un recordatorio biológico perpetuo de un diseño divino fallido y humillado. Fue solo en el tercer intento, tras consultar con las fuerzas ocultas de la naturaleza y descubrir las montañas místicas de Paxid y Cayalá, donde los animales salvajes revelaron el secreto definitivo de la biología americana: las mazorcas de maíz amarillo y blanco. Los dioses tomaron este grano sagrado, lo molieron meticulosamente en las piedras y mezclaron la masa resultante con la sangre vital extraída de los sacrificios divinos. De esta amalgama perfecta de tierra, semilla y sangre surgieron los 4 primeros hombres verdaderos, los fundadores de la civilización maya. Eran criaturas de una perfección anatómica e intelectual abrumadora. Su visión era tan absoluta y aguda que no solo comprendían su entorno inmediato, sino que podían penetrar los secretos del universo observando el infinito, calculando las órbitas de las estrellas más lejanas y comprendiendo la totalidad del tiempo en un solo parpadeo. Eran, en esencia, demasiado perfectos, casi iguales a los propios dioses que los habían moldeado. Temerosos de haber creado rivales intelectuales en lugar de sirvientes adoradores, Tepe y Gucumat tomaron una decisión de control cósmico inmediata. Soplaron un aliento de niebla espesa sobre los ojos cristalinos de los hombres de maíz, empañando su visión divina para siempre. Su percepción del universo se redujo drásticamente a partir de ese momento. La humanidad solo podría ver lo que estaba inmediatamente frente a ella, condenada a tener que estudiar lenta y dolorosamente los cielos durante miles de generaciones para intentar recuperar una fracción del conocimiento astronómico que les había sido arrebatado en el primer día de su existencia. El hombre maya nació así como una ecuación matemática viva, una criatura de maíz diseñada específicamente para medir el paso implacable de las eras y recordar a sus creadores desde la oscuridad de la selva.
al abandonar la península de Yucatán y ascender hacia el inmenso, frío y volcánico Valle de México, el relato de la creación abandona la clínica precisión de la ingeniería genética para sumergirse de lleno en el horror absoluto del sacrificio, la angustia existencial y el dolor físico inenarrable. Los aztecas no creían en un universo joven que intentaba perfeccionarse a sí mismo. Creían firmemente que habitaban en las ruinas geológicas de 4 apocalipsis previos. Antes de su era, 4 soles diferentes habían brillado en el cielo y los 4 habían sido destruidos catastróficamente por jaguares gigantes, huracanes ensordecedores, lluvias de fuego volcánico y diluvios universales que barrieron cualquier rastro de vida. Cuando el 4.º sol fue aniquilado por las aguas enfurecidas, el universo entero quedó sumergido en una noche perpetua, helada y sepulcral. No había estrellas, no había calor, no había viento. La muerte térmica del cosmos parecía ser el estado definitivo de la realidad. En medio de esta oscuridad asfixiante y congelada, los grandes dioses de la cosmovisión mexica se reunieron en la inmensa, silenciosa y abandonada ciudad sagrada de Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Allí, en el centro de las ruinas cubiertas de sombras, encendieron una fogata cósmica, una pira sagrada cuyas llamas rugían con una furia incontrolable, iluminando los rostros aterrorizados de las deidades. Alguien debía tomar la responsabilidad de convertirse en el 5.º sol para que el universo volviera a la vida, pero el precio exigido por la física de este mundo no era recitar un hechizo de poder. El precio era arrojarse físicamente al centro de ese infierno de fuego, permitir que la carne divina se calcinara hasta las cenizas y transmutar el dolor absoluto en luz irradiante. 2 deidades dieron un paso al frente para asumir la inmolación. El primero fue Tecuciftecatl, un dios inmensamente rico, arrogante y cubierto de joyas deslumbrantes. Sus ofrendas al fuego no eran de madera común, sino plumas de quetzal invaluables, espinas talladas en coral puro y bolas de copal mezcladas con oro macizo. El segundo fue Nanahuatzin, un dios despreciado, miserable, deforme y cubierto de tumores purulentos y llagas abiertas de pies a cabeza. Sus ofrendas eran paupérrimas, cañas verdes atadas, bolas de heno seco y espinas de maguey que él mismo había manchado con su propia sangre y la costra de sus heridas supurantes. Ambos dioses ayunaron y se purificaron en la oscuridad durante 4 días, esperando el momento crítico de la ejecución cósmica. Cuando llegó la hora de la inmolación, los dioses formaron un círculo de silencio alrededor del inmenso horno de llamas rugientes y ordenaron al soberbio Tecuciftecatl que saltara al fuego. El dios rico, envuelto en mantas de algodón exquisito, tomó impulso y corrió hacia el abismo ardiente. Pero al sentir el calor abrasador que derretía la piedra y quemaba el aire en sus pulmones, el terror primitivo paralizó sus músculos. Tecuciftecatl se detuvo en seco al borde de la pira, retrocediendo tembloroso frente al dolor inminente. Lo intentó una segunda vez, una tercera y una cuarta, y en las 4 ocasiones, su cobardía fue mayor que su ambición, incapaz de soportar la idea de que su carne perfecta fuera reducida a cenizas carbonizadas. El silencio en Teotihuacán se volvió denso y acusador. Entonces, los dioses giraron la mirada hacia el dios deforme. Sin pronunciar una sola palabra de aliento, ordenaron a Nanahuatzin que cumpliera con el deber. El dios lleno de tumores, sin dudar una fracción de segundo, sin retroceder un milímetro, cerró sus ojos y se lanzó en un clavado suicida directamente hacia el centro incandescente de la pira. El estruendo de su cuerpo estallando por las temperaturas extremas resonó en todo el valle. Su carne se coció instantáneamente. Sus huesos estallaron en el calor absoluto y su espíritu se fundió con el fuego primordial. Sintiendo la más profunda vergüenza por su cobardía al presenciar el valor del dios miserable, Tecuciftecatl finalmente se arrojó a las brasas moribundas que quedaban en los bordes de la hoguera. De las cenizas calientes de la pira central, el este se tiñó de rojo sangre y Nanahuatzin emergió en los cielos, transformado en el deslumbrante, poderoso y cegador 5.º sol, Tonatiuh. Segundos después, Tecuciftecatl emergió de las cenizas menores convertido en la luna. Sin embargo, el triunfo de la luz sobre la oscuridad duró apenas un instante antes de transformarse en el terror más absoluto.
de toda la mitología mesoamericana. El nuevo sol brillante colgaba en el firmamento, majestuoso e imponente, pero estaba completamente inmóvil. No avanzaba por el cielo. No generaba días ni noches. Se quedó fijo en el este, irradiando un calor estático que comenzó a secar la tierra, a hervir las aguas y a quemar la vida recién nacida. Los dioses, presas de un pánico cósmico, comprendieron rápidamente la macabra y brutal ecuación termodinámica del universo que acababan de reiniciar. El sol era una bestia recién nacida, y como toda fiera monstruosa, requería alimento pesado para poder mover sus engranajes. Exigía la energía cinética que solo la sangre caliente podía proporcionar. Nanahuatzin, ahora transmutado en el astro rey, exigía desde las alturas un pago inmediato por el dolor inenarrable de su propia incineración. La sentencia fue letal y definitiva. Para que el sol pudiera moverse y el tiempo comenzara a fluir, todos los dioses presentes en Teotihuacán debían morir. No existía otra alternativa física. El poderoso Ejecatl, la manifestación del viento de Quetzalcóatl, empuñó el cuchillo sagrado de obsidiana y procedió a degollar, uno por uno, a todos los dioses del panteón que se habían reunido alrededor de la pira extinguida. La sangre divina inundó las ruinas de piedra, y el viento furioso de Ejecatl sopló sobre los cadáveres sagrados, impulsando finalmente al sol en su ruta destructiva y vital a través de los cielos. En este preciso instante de carnicería celestial se forjó el abismo existencial del imperio azteca. La humanidad mexica no nació con el propósito de llevar un registro intelectual de los astros ni de venerar a deidades distantes, nació con una deuda cósmica de sangre impagable, heredada desde el mismísimo minuto cero de la existencia. El sol que los iluminaba cada mañana era un dios que se había inmolado en agonía pura por ellos, y la tierra que pisaban estaba empapada con la sangre de los creadores degollados. El sacrificio humano no era una opción política o una superstición pasajera, era el pago constante de una hipoteca cósmica aterradora, una obligación física brutal para evitar que la bestia solar se detuviera de nuevo y aniquilara el quinto y último sol en medio de terremotos cataclísmicos. Desde las cenizas de la madera maya rebelde hasta el infierno de fuego en Teotihuacán, la matriz de estas civilizaciones quedó sellada en sangre, preparando el escenario perfecto para comprender la naturaleza destructiva de las entidades que regían sus cielos envenenados. Para desentrañar la verdadera naturaleza del poder en Mesoamérica, es absolutamente imperativo abandonar la visión moderna y occidental de deidades bondadosas que observan a la humanidad con piedad paternal. En el mundo precolombino, la divinidad no era un refugio moral ni una fuente de consuelo espiritual. Era una fuerza de la naturaleza implacable, a menudo aterradora, que requería ser apaciguada mediante la sangre, el dolor físico y la sumisión política absoluta. Al analizar la estructura fisionómica y psicológica de los panteones de Tenochtitlán y de las grandes ciudades-estado mayas, el abismo entre ambas civilizaciones se ensancha hasta volverse insalvable. Mientras el imperio azteca fundamentó su teología en un conflicto eterno, paranoico y destructivo entre hermanos divinos que desgarraban el cosmos por el poder, la civilización maya se sometió a la tiranía silenciosa, inescrutable y matemática de entidades que operaban el universo como una inmensa y fría maquinaria de relojería. El núcleo teológico y militar del imperio azteca estaba dominado por una dualidad brutal. Una guerra fría cósmica que se libraba todos los días sobre las cabezas de los mortales. En un extremo de este cuadrilátero cósmico se encontraba la figura más compleja, temida y omnipresente de toda la meseta central, Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. La historia popular moderna a menudo lo ha simplificado erróneamente como un simple equivalente de un dios maligno, pero la realidad documentada en los códices nahuas revela una entidad de un terror psicológico mucho más sofisticado. Tezcatlipoca era el dios de la providencia, lo invisible, la oscuridad, la hechicería y el destino ineludible. Su representación física era profundamente perturbadora. Su rostro estaba pintado con franjas negras y amarillas, y en lugar de un pie derecho,
exhibía un muñón del que a menudo brotaba un hueso expuesto, o que era reemplazado por un espejo circular tallado en obsidiana negra pulida. Este espejo no era un simple adorno estético, era un artefacto de vigilancia y terror de estado. A través de ese espejo de obsidiana, que emitía un humo constante, Tezcatlipoca poseía la capacidad de observar cada acción, cada pensamiento oculto y cada traición de todos los seres humanos del imperio, de manera simultánea. Era el dios supremo de la paranoia institucionalizada. No dictaba leyes morales inquebrantables, sino que operaba a través del capricho absoluto. Era la encarnación del caos político. Poseía el poder de elevar al esclavo más miserable hasta convertirlo en un gran señor de la guerra en cuestión de días, y de la misma manera podía derrocar al emperador más poderoso, sumiéndolo en la lepra, la locura y la miseria más abyecta simplemente por aburrimiento divino. Los gobernantes aztecas, los tlatoanis, no se consideraban a sí mismos dioses vivientes, sino los representantes terrenales y aterrorizados de Tezcatlipoca. Sabían que su corona de plumas de quetzal era un préstamo temporal, que el espejo humeante podía revocar en cualquier instante con un giro violento del destino. El culto a Tezcatlipoca garantizaba que ningún ciudadano, desde el más alto noble hasta el campesino más humilde, pudiera jamás sentirse seguro o en paz. La tensión era el estado natural de la existencia mexica. En el extremo opuesto de esta balanza de poder, y entrelazado en una enemistad biológica y filosófica perpetua con Tezcatlipoca, se encontraba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La historiografía posterior a la conquista española intentó higienizar la figura de Quetzalcóatl, transformándolo en un dios pacífico que aborrecía los sacrificios humanos, en un vano intento de encontrar un paralelo cristiano en el Nuevo Mundo. Pero los registros históricos crudos y las excavaciones arqueológicas en el Templo Mayor demuestran que Quetzalcóatl era un participante sumamente activo y letal en la violencia fundacional del cosmos. Aunque era el dador del maíz, el patrono de los sacerdotes y el inventor del calendario civil, su naturaleza era innegablemente destructiva cuando la física del universo lo requería. El mito fundacional de la propia tierra que los aztecas pisaban ilustra a la perfección esta brutalidad colaborativa. Para crear la superficie del mundo habitable, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca tuvieron que pactar una tregua temporal y transformarse en dos inmensas y monstruosas serpientes cósmicas. Su objetivo no era un vacío inerte, sino Zipactli, un colosal monstruo marino, una quimera bestial mitad cocodrilo y mitad pez espinoso, que poseía bocas hambrientas y babeantes en cada una de sus articulaciones. Para atraer a la bestia desde las profundidades del océano primordial, Tezcatlipoca utilizó su propio pie como cebo sangriento, dejándolo colgando sobre el agua. Cuando Zipactli emergió y devoró la extremidad del dios de un solo mordisco, ambas serpientes divinas se abalanzaron sobre la criatura. En un acto de violencia cósmica desgarradora, agarraron al monstruo y tiraron en direcciones opuestas, hasta que su cuerpo masivo se rasgó por la mitad. La mitad superior del cadáver mutilado se convirtió en el firmamento, y la mitad inferior, con todas sus bocas abiertas y goteando sangre, se convirtió en la tierra firme. Esta no es una simple metáfora poética. Es la justificación legal, histórica y militar del inmenso derramamiento de sangre en Tenochtitlán. Para el azteca, la tierra misma sobre la que cultivaban su alimento no era roca muerta. Era el cadáver agonizante de una deidad mutilada. La tierra lloraba y gritaba de dolor en la oscuridad, exigiendo constantemente corazones humanos y sangre fresca para calmar su sed y su agonía insoportable por haber sido rasgada en dos. Los dioses no pedían sacrificios por maldad. Los exigían porque ellos mismos habían cometido el primer gran asesinato cósmico, y la factura biológica de ese evento violento recaía exclusivamente sobre la humanidad. El universo azteca era, por lo tanto, una gigantesca escena de un crimen, y la raza humana era la encargada de limpiar la sangre con más sangre. Al adentrarnos en la sofocante densidad de la selva maya, esta dinámica de dioses antropomorfos que se mutilan mutuamente en épicas batallas de poder se desvanece por completo.
La civilización maya, obsesionada con la precisión de los ciclos astronómicos y la inmutabilidad matemática del tiempo, no proyectó su teología sobre un par de hermanos en conflicto eterno. Sus deidades supremas operaban bajo una lógica mucho más fría, burocrática e inescrutable. No eran deidades que necesitaran atraer a monstruos marinos con sus propios pies. Eran los engranajes mismos del sistema solar. La entidad que ocupaba la cúspide del panteón maya clásico era Itzamna. A diferencia del caprichoso, invisible y aterrador Tezcatlipoca, Itzamna era una fuerza estructurada y arquitectónica. A menudo se le representaba en los relieves de piedra y en las cerámicas policromadas como un anciano sabio, de nariz prominente y mandíbulas desdentadas, o manifestado en su forma reptiliana como un inmenso dragón bicéfalo que abarcaba la totalidad de la bóveda celeste. Itzamna no era un dios de la guerra ni del engaño político. Era el señor absoluto del día y de la noche, el inventor de la escritura jeroglífica, el creador de las matemáticas y el gran patrono de los escribas y sacerdotes astrónomos. En la estructura del Estado maya, donde el conocimiento del movimiento de los astros era el arma de control social más poderosa que existía, Itzamna era la fuente de todo poder legítimo. El dios maya supremo no exigía sangre humana porque la tierra estuviera gritando de dolor, ni porque un sol débil estuviera a punto de colapsar por falta de energía. Itzamna y el resto de las deidades celestes mayas exigían el derramamiento de sangre como una simple y fría transacción burocrática, un peaje matemático necesario para garantizar que los inmensos ciclos del calendario giraran correctamente. Para la mente maya, el orden del universo estaba codificado en la sangre, especialmente en la sangre de la realeza. El Cujulayau, el rey divino de la ciudad-estado maya, no era un simple representante aterrado como el emperador azteca. El rey maya era el principal conducto tecnológico de comunicación con entidades como Itzamna. Su sangre poseía la conductividad mágica exacta para abrir portales en la tela de la realidad, permitiendo que las instrucciones de los dioses bajaran a la tierra y que el tiempo continuara su avance inexorable. Los dioses mayas eran fuerzas de la física teórica que no se inmutaban ante el sufrimiento humano. Solo respondían a las fórmulas correctas trazadas en dolor y fluido vital. Pero la selva maya alberga una realidad biológica mucho más opresiva que la fría observación de las estrellas. La humedad constante, el calor asfixiante, los insectos portadores de plagas y la ferocidad de los depredadores ocultos en la maleza dictaban que la vida era frágil y la putrefacción era el estado natural hacia el que todo convergía con extrema rapidez. En este entorno, la muerte no era un evento espectacular en un altar piramidal bañado por el sol, sino una descomposición silenciosa, rápida y letal en el lodo orgánico. Esta realidad física fue encarnada por deidades del inframundo de una estética tan macabra que paralizaba el alma de los gobernantes más poderosos. Apuch, también conocido como Yum-Kimil o el Señor de la Muerte, era la antítesis biológica del orden celestial de Itzamna. Mientras el azteca Mictlantecutli reinaba en un inframundo seco y de vientos de obsidiana, Apuch era la encarnación directa de la podredumbre tropical. Los códices mayas, como el Códice de Dresde, lo representan no como un esqueleto limpio y pulido, sino en un estado intermedio de descomposición avanzada. Su cuerpo está hinchado, su cuerpo se muestra manchada y putrefacta por la gangrena. Su rostro es una calavera con globos oculares que cuelgan de sus cuencas, y adorna su anatomía fétida con cascabeles de cobre que anuncian su letal aproximación. Apuch no participaba en guerras cósmicas de alta intensidad, ni intentaba usurpar tronos celestiales. Él era la paciencia absoluta de la entropía. Merodeaba las casas de los enfermos en el silencio de la noche selvática, esperando el momento exacto en que la fiebre doblegara el cuerpo humano. No era un dios de castigo moral. Era el gran reciclador orgánico, el ejecutor inevitable de la ley de la selva que dictaba que toda carne viva terminaría finalmente alimentando las raíces de los grandes árboles de ceiba. Esta profunda diferencia en arquitectura de sus panteones dictó la manera en que ambas civilizaciones construyeron sus inmensas ciudades de piedra y organizaron sus masivos ejércitos.
Los aztecas vivían en un estado de movilización militar permanente para alimentar a entidades divinas que estaban en guerra constante entre sí y contra el apocalipsis. Los mayas estructuraron sus sociedades en torno al cálculo matemático y la arquitectura monumental para poder alinearse perfectamente con la voluntad inescrutable de deidades que funcionaban como relojes estelares insensibles. Sin embargo, toda esta compleja burocracia divina, ya fuera impulsada por el terror volcánico o por la obsesión matemática, convergía inexorablemente en un único punto focal de contacto entre la carne humana y la voluntad de los dioses. Un punto donde la filosofía abstracta se materializaba en el dolor físico más agudo, la sangre caliente y el filo implacable del pedernal. Para la mente moderna, forjada en filosofías de preservación de la vida y derechos individuales, la visión de la sangre humana derramada sobre la piedra fría de un altar es la máxima expresión de la barbarie, irracional y el salvajismo incontrolable. Sin embargo, al cruzar el velo del tiempo y adentrarnos en la psicología profunda de Mesoamérica, esta percepción occidental se desmorona por completo. En las altas pirámides de Tenochtitlán y en las oscuras plazas de las ciudades mayas, la sangre no era un símbolo de crueldad sádica ni un castigo judicial para los criminales. La sangre era la única moneda de curso legal en la economía del universo. Era física cuántica, teología pura y el combustible biológico más pesado y costoso de la existencia. Pero la manera en que los aztecas y los mayas administraban, extraían y justificaban el derramamiento de este líquido escarlata revela la fractura más aterradora entre ambas civilizaciones, la abismal diferencia entre pagar una hipoteca cósmica para retrasar el fin del mundo y utilizar el propio cuerpo como un portal mágico para alterar el tejido mismo de la realidad. En el imponente y volcánico Valle de México, el imperio azteca operaba bajo una aplastante doctrina de deuda perpetua conocida como Nextlahualli, que se traduce literalmente como el pago de la deuda. Como hemos visto en las cenizas de Teotihuacán, los dioses primigenios se habían inmolado en el fuego y habían permitido que sus gargantas fueran degolladas por el viento para que el sol pudiera moverse y la humanidad pudiera existir. Desde el preciso instante en que un niño mexica nacía y tomaba su primera bocanada de aire fino en la alta montaña, ya le debía su vida a los cadáveres de los dioses. La humanidad no era dueña de su propia existencia, era simplemente la administradora de un préstamo cósmico que generaba intereses diarios. Y el sol, el furioso Huitzilopochtli, era un acreedor implacable que consumía una cantidad exorbitante de energía calórica para cruzar el firmamento y luchar contra las fuerzas de la noche. Si el flujo de energía se interrumpía, el sol se detendría. La oscuridad perpetua caería sobre la Tierra y monstruos estelares descenderían para devorar a los seres humanos, hasta la extinción total. La respuesta logística a este estado de emergencia apocalíptica fue la recolección industrializada de Chalchihuatl, el agua preciosa. El sacrificio humano azteca no era un evento caótico o un asesinato desordenado motivado por la ira. Era una operación quirúrgica, litúrgica y militar de una precisión escalofriante. El epicentro de esta maquinaria era el Templo Mayor de Tenochtitlán, una pirámide gemela colosal que se alzaba en el centro exacto del universo mexica. Cuando un guerrero cautivo era llevado a la cima de la escalinata, no era tratado con odio. Se le consideraba un mensajero sagrado, un envase biológico que contenía la chispa divina del sol en su pecho. 5 sacerdotes, con los rostros pintados de negro y el cabello enmarañado y empapado en sangre seca de años de rituales, lo sujetaban firmemente por las 4 extremidades y el cuello sobre la piedra del sacrificio, arqueando su espalda hasta el límite de la tensión ósea. El sumo sacerdote, empuñando el tecpatl, el afilado y frío cuchillo de pedernal u obsidiana, no apuñalaba al azar. Ejecutaba un corte transversal impecable justo por debajo de la caja torácica, introduciendo la mano en la cavidad humeante para arrancar el corazón mientras aún latía con violencia. Ese órgano palpitante, que contenía el teyolía, la porción del alma humana que residía en el centro del pecho, era elevado hacia el cielo cegador para alimentar directamente a la bestia solar, y luego depositado en el Cuauhxicalli, el recipiente sagrado de las águilas. El cuerpo vacío, despojado de su valor cósmico,
Era arrojado por las empinadas escalinatas de piedra en una recreación física e incesante del mito de la diosa lunar desmembrada. Esta ceremonia, repetida miles de veces, generaba un hedor a hierro y muerte que flotaba permanentemente sobre la ciudad lacustre, un recordatorio olfativo innegable de que el universo seguía respirando gracias al dolor de los hombres. La necesidad de esta agua preciosa era tan masiva y desesperada que alteró por completo la geopolítica de todo el continente. Los aztecas no hacían la guerra con el objetivo romano o europeo de aniquilar al enemigo, destruir sus murallas o conquistar sus tierras productivas de manera permanente. La matanza indiscriminada en el campo de batalla era considerada un desperdicio imperdonable de combustible divino. Los ejércitos mexicas estaban entrenados exclusivamente para herir, inmovilizar y capturar a los guerreros enemigos vivos. Esta doctrina bélica alcanzó su forma más perturbadora y sofisticada en la institución de las guerras floridas, o Xochitlán. Se trataba de un tratado militar macabro pactado entre Tenochtitlán y ciudades rivales como Tlaxcala. Durante épocas de paz prolongada o de sequía severa, cuando los altares amenazaban con secarse, ambos bandos acordaban encontrarse en un campo de batalla específico en una fecha predeterminada. No luchaban por territorio ni por odio político. Luchaban en un combate coreografiado y brutal con el único y exclusivo propósito de recolectar prisioneros mutuamente. Era una granja de sangre a escala geopolítica, un sistema donde las naciones cultivaban la guerra para cosechar el alimento del sol, aceptando el terror de ser capturados como el precio ineludible de habitar el quinto sol. Al abandonar el paisaje volcánico y adentrarnos nuevamente en las húmedas y sofocantes selvas de los mayas, el estruendo de los inmensos tambores de guerra aztecas y las matanzas masivas de cautivos se desvanecen. La civilización maya, obsesionada con el orden matemático y la inmutabilidad de los astros, también exigía el pago en sangre, pero su filosofía del sufrimiento era infinitamente más introspectiva, elitista y chamánica. Los mayas no vivían bajo la paranoia constante de que el sol se apagaría si no le arrojaban corazones latiendo, todas las mañanas. Su universo era un reloj de piedra perfecto, pero era un reloj que requería de una calibración constante mediante el contacto directo con las fuerzas divinas, y los ancestros que habitaban en el cielo y en el inframundo. Y el único código de acceso capaz de abrir las cerraduras dimensionales de esta maquinaria celestial no era la sangre de un prisionero extranjero aterrorizado, era la sangre sagrada, caliente y voluntaria de los propios gobernantes. El autosacrificio y el sangrado ritual eran la carga fundamental y el precio ineludible del poder en el mundo maya. El Kaulahab, el señor sagrado y rey de la ciudad-estado, no justificaba su corona simplemente liderando ejércitos o dictando leyes comerciales. Su legitimidad divina residía en su disposición a mutilar su propio cuerpo de la manera más dolorosa, imaginable para asegurar la prosperidad de su pueblo. Lejos del espectáculo masivo de los sacrificios aztecas, los rituales de sangre mayas eran ceremonias cerradas, asfixiantes y profundamente personales que se llevaban a cabo en las cámaras oscuras y sin ventilación de los templos superiores, bajo el denso y narcótico humo de la resina de copal. Los reyes y reinas de las grandes metrópolis de la selva utilizaban instrumentos de una crueldad anatómica, asombrosa para extraer el líquido vital de las zonas más sensibles de su fisiología. Las mujeres de la nobleza, como la famosa señora Sok documentada en los imponentes dinteles de piedra de Yaxchilán, se perforaban la lengua con punzones de hueso afilado o astillas de obsidiana, para luego pasar lentamente a través de la herida abierta una larga cuerda áspera incrustada con enormes espinas de mantarraya. Los gobernantes masculinos se sometían a torturas aún más extremas, perforando el cartílago de sus orejas, sus labios o la carne de sus propios genitales con cuchillos de pedernal para derramar su sangre sobre tiras de papel de corteza de amate virgen. No había anestesia, no había gritos de rendición. El dolor punzante, agudo e incesante no era un castigo. Era una tecnología biológica para inducir un estado de shock físico y privación sensorial. La sangre derramada sobre el papel de corteza no se ofrecía simplemente a los dioses de manera pasiva, se activaba a través del fuego. El papel ensangrentado era arrojado en grandes braseros de cerámica hirviente llenos de incienso.
Cuando la sangre real se evaporaba y se mezclaba con la resina sagrada, producía columnas de humo negro, denso y arremolinado, que llenaban la oscura habitación del templo. Empujados al límite de la resistencia humana por la pérdida severa de sangre, la falta de oxígeno, el dolor absoluto y los alcaloides del humo, los gobernantes mayas entraban en un profundo trance alucinatorio. Y en medio de esa niebla asfixiante, el milagro oscuro se manifestaba ante sus ojos dilatados. El humo se condensaba y tomaba la forma física de la serpiente de la visión, una inmensa bestia espiritual cuyas fauces abiertas desafiaban la física del mundo material. De las entrañas de esta serpiente espectral emergían los rostros de los dioses fundadores o de los ancestros muertos, cruzando el umbral de las dimensiones para entregar profecías estratégicas, bendecir la fecha matemática de una próxima guerra o asegurar la fertilidad de las cosechas de maíz. El rey maya no alimentaba al universo, utilizaba su propio cuerpo mutilado como un teléfono de sangre para comunicarse directamente con la inmensidad del cosmos. Este profundo entendimiento de la muerte y la regeneración como un juego de portales y sacrificios voluntarios se cristalizó en la institución más incomprendida y sagrada de la selva, el juego de pelota mesoamericano, conocido como pit por los mayas. Las inmensas canchas en forma de I mayúscula, rodeadas de muros inclinados de piedra tallada, no eran estadios para el entretenimiento deportivo de las masas. Eran representaciones a escala de la entrada exacta al inframundo. El pesado balón de caucho sólido, que rebotaba violentamente y podía causar fracturas mortales con un solo impacto, simbolizaba tanto el movimiento de los astros en el cielo como la cabeza decapitada de los dioses. A diferencia de los espectáculos occidentales donde la derrota significa simplemente la pérdida del honor, el juego de pelota maya en sus modalidades más sagradas culminaba con la decapitación ritual del capitán del equipo perdedor o, en ocasiones, paradójicamente, del vencedor. La sangre que brotaba del cuello cercenado en el centro de la cancha y que se filtraba en la tierra caliza, simbolizaba la fertilidad inmediata, el momento exacto en que la vida vieja era triturada para permitir el crecimiento de la nueva cosecha verde. Al decapitar al jugador, los sacerdotes mayas no estaban aplazando el apocalipsis con terror como los guerreros águila de Tenochtitlán. Estaban recreando activamente el mito fundamental de los héroes gemelos, repitiendo el ciclo eterno de la semilla de maíz que debe ser enterrada en la oscuridad y morir físicamente, para poder germinar hacia la luz del sol. El abismo filosófico es absoluto e innegable. Para el imperio azteca, la sangre humana era el último y desesperado recurso de una civilización aterrorizada que intentaba sostener el inmenso peso de un cielo moribundo y a punto de colapsar sobre sus cabezas. Para los arquitectos del tiempo mayas, el dolor físico y la mutilación real eran herramientas de ingeniería interdimensional, llaves biológicas diseñadas meticulosamente para abrir las cerraduras del tiempo y hablar de tú a tú con la eternidad. Sin embargo, ya sea en el altar ensangrentado del templo mayor o en la oscuridad asfixiante de un templo en Palenque, el cuerpo humano siempre terminaba rindiéndose ante el frío absoluto de la muerte. Y es en ese preciso y silencioso instante, cuando el corazón finalmente se detiene por completo y el alma se desprende de la carne mutilada, cuando ambas civilizaciones envían a sus muertos a enfrentarse a los horrores geográficos y demoníacos que habitan en la más profunda oscuridad subterránea. Cuando la sangre derramada finalmente se seca sobre la piedra de los altares y el corazón exhalado detiene su marcha frenética, el cuerpo físico de los hombres y de los reyes mesoamericanos se rinde inexorablemente ante el silencio absoluto de la descomposición. Pero en la cosmovisión implacable de estas dos inmensas civilizaciones, el cese de la respiración biológica no representaba de ninguna manera el final del sufrimiento, ni otorgaba el tan anhelado descanso eterno que prometían las religiones del viejo mundo. El verdadero terror, la prueba definitiva y suprema de la resistencia del alma humana, apenas estaba a punto de comenzar. Al descorrer el pesado y oscuro velo que separa el mundo de los vivos del territorio de los muertos, nos encontramos frente a los dos laberintos subterráneos más elaborados, sádicos y geográficamente letales jamás concebidos por la mente humana. En la oscuridad subterránea, la diferencia entre la muerte azteca y la muerte maya se revela como la distancia insalvable entre una
trituradora geológica que busca borrar tu existencia, y un tribunal demoníaco de trampas psicológicas diseñado para humillarte por toda la eternidad. Para el habitante del imperio azteca, la muerte común no estaba condicionada por la moralidad terrenal. A diferencia del concepto cristiano donde las buenas obras garantizan el cielo y los pecados condenan al infierno, en Tenochtitlán el destino final del alma estaba dictado única y exclusivamente por la forma física en que se producía el deceso. Los guerreros caídos en el brutal combate cuerpo a cuerpo y los prisioneros sacrificados en la piedra del templo mayor viajaban al este para acompañar al sol en su ardiente y glorioso ascenso matutino. Las mujeres que morían en la agonía y la sangre del primer parto, consideradas por el Estado como guerreras de élite que habían capturado a un prisionero desde sus propias entrañas, viajaban al oeste para escoltar al astro rey en su lúgubre descenso hacia la oscuridad. Los ahogados, reclamados por la deidad del agua Tlaloc, iban a un paraíso verde y perpetuo llamado Tlalocan. Pero para la inmensa y abrumadora mayoría de la población, para el ciudadano común que moría de viejo, de enfermedad o de accidentes mundanos en su lecho de estera, el único destino que aguardaba era un descenso aterrador e implacable hacia el Mictlán, el lugar de los muertos. El Mictlán no era un lugar de castigo judicial, era el epicentro de la entropía cósmica. Era un viaje de 4 años de agonía incesante a través de 9 dimensiones concéntricas y descendentes, una marcha forzada hacia la desintegración total. El alma del difunto, conocida como el Teyolía, despertaba en las orillas de un inmenso y turbulento río de aguas oscuras y heladas llamado Apanobakaluya. Cruzar esta primera gran frontera era absolutamente imposible para un alma humana solitaria. El difunto dependía enteramente de la lealtad póstuma de un perro Xoloitzcuintle, una bestia sagrada de piel desnuda que debía haber sido sacrificada y enterrada junto a su amo. Si el hombre había sido cruel con los perros durante su vida terrenal, su alma quedaba abandonada para siempre en la orilla fangosa, lamentándose en el frío por toda la eternidad. Si el perro reconocía a su amo, lo montaba sobre su lomo y nadaba contra las corrientes negras, adentrándose en la verdadera pesadilla geológica del inframundo mexica. A partir de ese punto exacto, el Mictlán se convertía en un mecanismo de tortura física diseñado no para castigar, sino para despojar al alma de cualquier rastro de su antigua identidad humana. El difunto debía atravesar el Tepetl Monamisián, un paso estrecho donde 2 inmensas montañas de roca sólida chocaban violentamente entre sí de forma constante y rítmica, amenazando con triturar la esencia del alma hasta convertirla en polvo cósmico si no lograba cruzar en él. Microsegundo exacto de apertura. Tras sobrevivir a la trituradora de piedra, el viajero se adentraba en el Itzecayán, un páramo desolado y congelado donde soplaba un viento tan oscuro, feroz y afilado que arrastraba millones de navajas invisibles de obsidiana negra. Este huracán espectral no solo causaba un dolor inimaginable, sino que desgarraba y arrancaba literalmente la piel espiritual, la carne astral y los recuerdos de los huesos del difunto, dejándolo expuesto, humillado y desollado en medio del abismo. Las pruebas continuaban implacables a lo largo de 48 meses lunares. Ser acribillado por flechas perdidas de antiguas guerras invisibles, atravesar selvas donde bestias salvajes devoraban el corazón espiritual del viajero, y caminar por senderos envueltos en una neblina tan densa y asfixiante que la mente olvidaba por completo su propio nombre terrenal. Si el alma poseía la resistencia colosal para sobrevivir a esta travesía de 4 años de desgaste y dolor ininterrumpido, llegaba finalmente al 9º y último nivel, el Chiconaumictlán. Aquí, en la más profunda, negra y helada fosa del universo, reinaba el inmenso y pavoroso dios Mictlantecutli junto a su esposa Mictecacihuatl. El señor del inframundo azteca se manifestaba como un esqueleto colosal, cubierto de manchas de sangre seca, con globos oculares fijos y estelares en sus cuencas vacías, y adornado con pesados collares de globos oculares humanos recién extraídos. El alma, despojada de su carne, de su historia, de sus pasiones y de sus miedos, entregaba humildemente sus ofrendas funerarias a este rey de la muerte. Y la recompensa final por haber superado el viaje más aterrador de la existencia no era la vida eterna ni el paraíso glorioso. La recompensa del Mictlán era el cese absoluto de la existencia.
Mictlantecutli devoraba los restos de la esencia humana y el individuo simplemente se desvanecía en la nada. Para el guerrero azteca, la muerte común era la derrota definitiva, un proceso doloroso, mecánico y triturador diseñado exclusivamente para borrar tu existencia del tejido del universo, transformándote en el alimento anónimo de las raíces más profundas de la tierra. Pero al abandonar los fríos vientos de obsidiana de la cordillera central y sumergirnos en los inmensos ríos subterráneos que corren ocultos bajo la selva maya de piedra caliza, la naturaleza de la muerte muta de una trituradora geológica a un retorcido y sádico juego de inteligencia demoníaca. El inframundo maya, conocido con el aterrador nombre de Xibalbá, el lugar del miedo, no era simplemente un abismo de elementos naturales hostiles que te desgarraban la piel de manera mecánica. Xibalbá era una civilización subterránea entera, una macabra ciudad-estado gobernada por una corte aristocrática de deidades de la enfermedad, la putrefacción y la humillación. A diferencia del Mictlán, donde el alma era pasiva frente a la geografía destructiva, en Xibalbá el alma era obligada a participar activamente en un casino mortal y amañado donde las reglas estaban diseñadas específicamente para burlarse del intelecto humano y destruir su dignidad. El descenso a Xibalbá comenzaba en el mundo físico, cayendo a través de las negras y gélidas aguas de los cenotes sagrados o adentrándose en las inmensas cavernas de las montañas de la actual Guatemala. El alma del difunto maya debía atravesar primero ríos de sangre hirviente, y luego ríos de pus espeso y fétido plagados de escorpiones negros gigantes. Si lograba cruzar estos fluidos biológicos sin perder la cordura, llegaba finalmente a la encrucijada de los 4 caminos de colores, donde el camino negro, el camino del engaño, la obligaba a caminar directamente hacia la sala del trono subterránea. Allí la aguardaban los señores de Xibalbá, un concilio de demonios supremos liderados por Juncame y Bucubcame. A su lado se sentaban ministros del terror especializados en el sufrimiento metódico, el señor que causa derrames de sangre, el señor que infla los cadáveres con ictericia, el señor que reduce los cuerpos a esqueletos, y el señor demoníaco que asesina a los hombres con dolores punzantes en el estómago durante las largas noches en la selva. El recibimiento en esta inmensa corte de piedra oscura no era un asalto físico inmediato, sino una humillación psicológica orquestada. Los señores de Xibalbá invitaban al alma a saludar a los reyes presentes, pero la mitad de las figuras sentadas en las sombras eran simples maniquíes de madera tallada diseñados para provocar la risa burlona de los demonios cuando el humano los reverenciaba. Luego, ofrecían al viajero tomar asiento en un lujoso banco de piedra para descansar de su viaje, pero el banco era en realidad una placa de roca volcánica ardiente que incineraba la carne de sus piernas. En Xibalbá, la muerte no quería simplemente destruirte, quería reírse de tu ingenuidad mientras lo hacía. Era el terror convertido en un deporte macabro por entidades aburridas de la eternidad. Una vez superadas las humillaciones de la sala del trono, el difunto maya no era enviado a desvanecerse en el olvido, sino que era arrojado a las casas de tormento, un complejo arquitectónico de habitaciones herméticas diseñadas como trampas mortales ineludibles. El alma era empujada violentamente hacia la casa oscura, donde no existía un solo fotón de luz y el pánico se apoderaba de la mente, a la casa del frío, donde tormentas de granizo negro destrozaban la voluntad, a la casa de los jaguares, donde manadas de felinos famélicos desgarraban los huesos espirituales en las sombras, y a la espeluznante casa de los cuchillos, donde navajas de pedernal volaban por el aire cobrando vida propia, chocando entre sí con el único propósito de desmembrar al prisionero. Pero el horror supremo y definitivo de este laberinto intelectual radicaba en la casa de los murciélagos, gobernada por Camazoth, un inmenso y aterrador demonio con forma de murciélago vampiro gigante, poseedor de un hocico en forma de cuchilla capaz de decapitar a un dios con un solo movimiento rápido. La grandeza del mito maya, inmortalizada en las páginas del Popol Vuh, no reside en la aceptación sumisa de este destino tortuoso, sino en la posibilidad teórica de la rebelión. Los legendarios héroes gemelos, Unapu y Swalanque, no descendieron a Xibalbá para morir pacíficamente. Descendieron para vengar a su padre y humillar a los amos de la muerte utilizando su propio juego.
En lugar de ser triturados por las montañas aztecas ciegas, los héroes mayas utilizaron la astucia, la magia, el engaño táctico y el sacrificio estratégico para sobrevivir a las casas de tormento, burlar la vigilancia de los murciélagos decapitadores, resucitar de sus propias cenizas arrojadas al río y, finalmente, derrotar a los señores de Xibalbá en su propio y sangriento juego de pelota subterráneo. La grieta filosófica entre ambas muertes es desoladora y profunda. Para el azteca guerrero, el inframundo era una fuerza de la naturaleza indomable, ciega y sorda, una máquina de viento y piedra diseñada para desgastarte dolorosamente hasta que tu memoria y tu existencia desaparecieran del cosmos sin dejar un solo rastro. No había victoria posible en el Mictlán, solo el alivio final de la aniquilación después de 4 años de suplicio. Para el astrónomo maya, el inframundo era una tiranía burocrática e intelectual sumamente hostil, pero estaba gobernada por seres que poseían ego y orgullo. Y al poseer un ego, los demonios de Xibalbá podían ser engañados, burlados y derrotados si el alma poseía la brillantez matemática y mágica suficiente. La muerte maya no era el fin absoluto de las posibilidades, era la máxima partida de ajedrez cósmico que la humanidad estaba obligada a jugar. Y es precisamente esta diferencia monumental en la manera de concebir el fin de la vida la que dictaminó de forma exacta e irreversible cómo estos dos imperios proyectarían su terror y su obsesión sobre el avance implacable del futuro. El tiempo es la fuerza invisible y absoluta que devora imperios, desmorona las piedras más pesadas y reduce los huesos de los reyes a un polvo fino y olvidado. Sin embargo, la manera en que una civilización elige medir, interpretar y enfrentarse al paso implacable de los días define por completo la psique de su pueblo y la estabilidad de sus gobernantes. Al observar el firmamento nocturno, los sacerdotes aztecas y los matemáticos mayas no veían el mismo universo. Para los mexicas del centro de México, el tiempo era una bomba de relojería en constante cuenta regresiva, un recurso natural sumamente escaso y a punto de agotarse que debía ser comprado con sangre a un precio de terror cósmico. Para los señores de la selva maya, el tiempo no era una amenaza lineal hacia la destrucción, sino una majestuosa, fría e infinita maquinaria de engranajes matemáticos perfectos. El choque entre la paranoia apocalíptica de Tenochtitlán y la obsesión cronológica de Palenque revela el abismo más fascinante de Mesoamérica, la diferencia entre ser un rehén aterrorizado del presente y ser el arquitecto absoluto de la eternidad. La angustia existencial que asfixiaba al imperio azteca no era un simple miedo filosófico abstracto. Estaba codificada directamente en las matemáticas de su supervivencia diaria. Los mexicas, herederos de las tradiciones de los pueblos nahuas, operaban bajo un sistema donde dos calendarios principales se entrelazaban de manera inexorable. El primero era un ciclo ritual y sagrado de 260 días, y el segundo era un calendario solar y agrícola de 365 días. Ambos ciclos se engranaban y giraban juntos, pero la verdadera pesadilla matemática y teológica ocurría exactamente cada 52 años solares. Al final de este gran ciclo, las dos ruedas del tiempo regresaban a su punto de partida simultáneamente. Para la mente azteca, este evento no era motivo de celebración o de un simple cambio de siglo. Era el cuello de botella geológico del universo. Era el momento exacto en que la física del quinto sol podía colapsar definitivamente. Los últimos 5 días de este ciclo de 52 años eran conocidos como los Nemontemi, los días vacíos, nefastos y carentes de nombre. Durante estas 5 jornadas de terror absoluto, el imperio entero se paralizaba por completo. La civilización más bulliciosa, comercial y militarizada del continente contenía la respiración. Estaba estrictamente prohibido alzar la voz, encender cualquier tipo de fuego en los hogares, mantener relaciones físicas o trabajar la tierra. Las mujeres embarazadas eran encerradas en habitaciones oscuras y se les colocaban pesadas máscaras hechas de hojas de maguey sobre el rostro, porque los aztecas creían firmemente que, si el mundo terminaba en esos días, ellas se transformarían instantáneamente en bestias salvajes que devorarían a sus propios hijos. Los niños pequeños eran pellizcados y mantenidos despiertos a la fuerza durante la noche,
ya que se temía que si cerraban los ojos y se quedaban dormidos en la oscuridad de los días vacíos, sus almas se desprenderían y se convertirían en ratones escurridizos para siempre. Toda la vajilla de cerámica del imperio, los ídolos domésticos, los comales y los hornos de barro eran destrozados a golpes, simbolizando la muerte inminente de la era actual. El clímax de esta paranoia estatal ocurría en la última noche del ciclo, durante la colosal ceremonia del fuego nuevo. En el silencio sepulcral de un valle sumido en la más absoluta y fría negrura, los sumos sacerdotes marchaban en procesión hacia la cumbre del Cerro de la Estrella. Toda la población de Tenochtitlán subía a los techos de sus casas en la oscuridad, mirando fijamente hacia el horizonte con el corazón latiendo desbocado. En la cima de la montaña, los astrónomos observaban el tránsito de las Pléyades. Si la constelación lograba cruzar el cenit del cielo a la medianoche sin detenerse, significaba que el universo no moriría esa noche. Pero el tiempo no continuaba por arte de magia, requería un encendido manual y sangriento. Un guerrero cautivo de élite era arrojado sobre la piedra del altar. El sacerdote no usaba un cuchillo para abrir su pecho, sino un taladro de madera pura. Colocaba la punta del taladro directamente sobre el esternón del prisionero vivo y comenzaba a girarlo con una fricción violenta y desesperada hasta que la carne y el hueso se perforaban y una pequeña chispa de fuego brotaba de la herida abierta. De esa pequeña brasa encendida en el interior de un pecho humano lacerado, se encendía una inmensa hoguera que iluminaba la noche. Los corredores del imperio encendían antorchas en ese fuego sagrado y corrían frenéticamente cuesta abajo para distribuir la nueva luz a todos los templos y hogares de la ciudad. El suspiro de alivio de millones de personas resonaba en el valle. El sol saldría a la mañana siguiente. El apocalipsis había sido pospuesto por otros 52 años. Pero el terror nunca se disipaba por completo. Si el fuego no encendía, o si las estrellas se detenían, la profecía dictaba que monstruos esqueléticos de obsidiana, conocidos como las Trithimime, descenderían violentamente del cielo nocturno para devorar la carne de toda la humanidad, marcando el fin definitivo y violento del quinto sol. El tiempo azteca era, por lo tanto, una negociación extorsiva con la muerte, una carrera de desgaste donde el futuro era siempre incierto, aterrador y dependiente de la sangre derramada en el último segundo. Al descender a las tierras bajas mayas, este pánico claustrofóbico ante el fin del mundo se evapora y es reemplazado por la soberbia intelectual de quienes han logrado domesticar la eternidad. Los mayas compartían con los aztecas el engranaje básico de los calendarios de 260 y 365 días, y también reconocían el ciclo de 52 años, conocido como la rueda calendárica. Sin embargo, para los señores de la selva, un ciclo de 52 años era una medida de tiempo patéticamente corta e insuficiente para comprender la inmensidad real de la creación. Mientras la mente azteca estaba atrapada en el terror del corto plazo, los mayas rompieron las cadenas del presente mediante la invención matemática de la cuenta larga. La cuenta larga era un sistema cronológico lineal y absoluto que no se reiniciaba cada pocas décadas. Utilizando el concepto matemático del cero y un sistema vigesimal increíblemente avanzado, los astrónomos mayas trazaron una línea de tiempo que se extendía hacia el pasado profundo y hacia el futuro, inexplorado con una precisión que desafía la comprensión moderna. Establecieron una fecha de inicio mítico para la era actual, calculada en el año 3114 antes de nuestra era cristiana. A partir de ese punto cero, contaban los días, agrupándolos en meses, años, décadas y ciclos inmensos llamados bactunes, que abarcaban casi 400 años cada uno. Pero la ambición cronológica maya no se detenía allí. En estelas monumentales de piedra tallada en ciudades como Cobá o Quiriguá, los escribas registraron fechas que proyectaban eventos miles e incluso millones de años hacia el pasado, en eras donde el hombre aún no existía, y millones de años hacia el futuro. Los mayas no temían que el tiempo se acabara repentinamente porque sus cálculos matemáticos les demostraban diariamente que el tiempo era una cinta infinita e indestructible. Para la civilización maya, el tiempo no era una abstracción invisible,
Era una carga física y pesada que las deidades debían transportar sobre sus espaldas a lo largo del duro camino. ¿De la eternidad? Cada número y cada día del calendario estaba asociado e inextricablemente ligado a un dios específico. El avance de los días era visualizado como un relevo divino incesante. Si el dios que cargaba el peso del día presente era una deidad de la fertilidad y la lluvia abundante, entonces ese bloque de tiempo sería próspero. Las cosechas de maíz crecerían altas y las guerras terminarían en victorias rápidas. Si el dios que asumía la carga al día siguiente era el demonio de la muerte o la entidad de las sequías prolongadas, ese día estaría plagado de enfermedades febriles, derrotas humillantes y cosechas podridas. El futuro no era un misterio aterrador sujeto a caprichos divinos de último minuto, era una ecuación matemática predecible. Esta capacidad asombrosa para predecir el futuro alteró por completo la naturaleza del poder en la selva. El rey maya, el Kaulahab, no basaba su autoridad suprema en liderar la matanza ciega de prisioneros para aplazar el apocalipsis. Su poder absoluto e inquebrantable residía en su monopolio sobre la información celestial. Sus ejércitos de astrónomos y sacerdotes matemáticos calculaban los movimientos planetarios con décadas de anticipación. Cuando el rey ordenaba iniciar una guerra de conquista, ejecutar a un rey rival capturado o plantar la primera semilla de la temporada agrícola, no lo hacía por intuición militar, lo hacía en el minuto exacto en que la alineación de Venus, el astro de la guerra, garantizaba matemáticamente el éxito de la operación. La arquitectura de sus inmensas ciudades de piedra caliza, como la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, estaba diseñada específicamente para capturar la luz del sol durante los equinoccios de primavera y otoño, proyectando sombras que formaban la ilusión óptica perfecta de una serpiente descendiendo por las escalinatas. Estas estructuras no eran simples templos de oración, eran maquinarias astronómicas de piedra maciza diseñadas para demostrar a la población que el gobernante controlaba el engranaje mismo del cielo. La diferencia psicológica y estratégica entre ambos imperios era profunda y definitiva. El gobernante azteca era un soldado aterrorizado que gobernaba desde un estado perpetuo de emergencia cósmica, derramando sangre hoy porque no tenía absolutamente ninguna garantía de que el sol saliera mañana. El gobernante maya era un científico de lo divino, un calculador frío que observaba el cielo y sabía con certeza absoluta que Dios tomaría el control de la línea de tiempo dentro de 500 años. El azteca vivía en la agonía asfixiante del presente inmediato. El maya vivía anclado en la certeza implacable de la eternidad matemática. Sin embargo, ni los cálculos de millones de años en la selva ni el incesante sacrificio de sangre en los volcanes pudieron preparar a ninguna de estas dos mentes colosales para el cataclismo impredecible que se gestaba más allá de la línea del horizonte oceánico. La verdadera y última prueba de estas filosofías del tiempo no provendría de las estrellas celestes ni del fuego volcánico, sino de hombres desconocidos forjados en acero, montados sobre bestias gigantes y portadores de un dios extranjero que exigía sumisión absoluta. La inmensa y letal maquinaria de la historia humana exige que todos los imperios, sin importar cuán altas sean sus pirámides de piedra o cuán profundos sean sus conocimientos astronómicos, enfrenten eventualmente su propio juicio final. Sin embargo, el cataclismo que aniquiló a las superpotencias de Mesoamérica no emergió de las oscuras profundidades de sus propios mitos, ni fue ejecutado por las deidades de obsidiana y jade que veneraban con tanto fervor. La destrucción absoluta llegó desde el este, cruzando el inmenso océano salado en montañas de madera flotantes, empujadas por vientos desconocidos. Hombres barbudos, cubiertos con armaduras de un metal impenetrable que reflejaba la luz del sol, montados sobre bestias gigantescas que la fauna americana jamás había presenciado, y armados con tubos de hierro que escupían fuego y truenos a voluntad, desembarcaron en las costas del Nuevo Mundo. Pero la victoria de los conquistadores españoles no se forjó únicamente con el acero de sus espadas toledanas, ni con la devastación biológica de la viruela. La conquista de América fue, en su núcleo más oscuro, una victoria psicológica abrumadora. El choque físico de las espadas contra las macanas de madera incrustadas de pedernal fue precedido y dictaminado por la manera en que la mente azteca y la mente maya procesaron el fin de sus respectivos mundos.
Para comprender el vertiginoso, humillante y rápido colapso del imperio más poderoso del continente, debemos adentrarnos en la mente torturada del hombre que sostenía el peso del cielo sobre sus hombros. Moctezuma Xocoyotzin, el Huitlatóani de Tenochtitlán. A diferencia de un monarca europeo de la época, Moctezuma no era solo un líder político y militar, era el sumo sacerdote supremo, el máximo intérprete de la voluntad divina y el prisionero absoluto de la paranoia cósmica azteca. Años antes de que las naves de Hernán Cortés aparecieran siquiera en el horizonte del Golfo de México, la estructura psicológica del imperio ya había comenzado a fracturarse desde adentro. El universo azteca, diseñado sobre la creencia de un colapso inminente y una deuda de sangre perpetua, comenzó a enviar señales aterradoras de que el quinto sol estaba entrando en su agonía final. Los códices náhuatl registran con un terror palpable la aparición de 8 presagios funestos, los Tetzahuitl, que paralizaron la capital lacustre y envenenaron la mente del emperador. Primero, una espiga de fuego, un cometa inmenso y sangriento, apareció en el cielo nocturno del oriente, sangrando luz como una herida abierta en el firmamento que se negaba a cicatrizar. Poco después, el santuario principal del dios de la guerra, Huitzilopochtli, estalló en llamas de forma espontánea y antinatural. Los sacerdotes intentaron sofocar el incendio con cántaros de agua, pero el líquido solo enfurecía más al fuego, demostrando que la destrucción tenía un origen divino y no terrenal. Un rayo silencioso, sin el acompañamiento del trueno, cayó sobre el templo del dios del fuego. Las aguas del inmenso lago de Texcoco, normalmente plácidas, comenzaron a hervir de ira y se levantaron en olas furiosas que destruyeron las casas de la ciudad sin que soplara viento alguno. Y en el silencio helado de las madrugadas, los centinelas escuchaban el llanto desgarrador de la Cibacoatl, la mujer serpiente, vagando por las calles y gritando en la oscuridad: «¡Ay, mis hijos, ya nos perdemos! ¿A dónde los llevaré?». El clímax de este terror psicológico se materializó cuando los pescadores del lago capturaron un ave cenicienta, monstruosa que poseía un espejo circular de obsidiana incrustado directamente en el centro de su cráneo. Cuando Moctezuma fue llamado para observar el ave, miró fijamente en la profundidad del espejo negro. No vio el reflejo de su propio rostro aterrorizado, vio el cielo estrellado en pleno día, y luego, una multitud de hombres armados, empujándose unos a otros, montados sobre la espalda de ciervos gigantes sin cuernos, avanzando en formación de guerra hacia su capital. Para una civilización que basaba su existencia en la lectura de augurios y en la sumisión al capricho, invisible de Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante, estas no eran simples anomalías meteorológicas o alucinaciones colectivas. Eran la notificación oficial, cósmica y definitiva de que el contrato de arrendamiento del quinto sol había expirado. Cuando los informes confirmaron finalmente que hombres blancos y barbudos habían desembarcado en la costa de Veracruz en el año 1519, un año que en el calendario azteca correspondía a Ceeacatl, 1 Caña, el año exacto en que la profecía dictaba el regreso vengativo del dios Quetzalcóatl desde su exilio en el este, la voluntad militar del imperio se desintegró. Moctezuma, al mando de cientos de miles de los guerreros más letales, disciplinados y sedientos de sangre de toda América, quedó sumido en una parálisis táctica total. ¿Cómo podía un monarca mortal y temeroso de los dioses enviar a sus ejércitos a masacrar a la encarnación física de la serpiente emplumada que regresaba a reclamar su trono legítimo? El emperador azteca no vio a invasores humanos buscando oro, vio el apocalipsis caminando hacia su puerta. Envió embajadores con inmensos tesoros de oro, plumas y ropajes divinos, en un intento desesperado por apaciguar a las deidades, sin comprender que ese oro era precisamente la sangre que alimentaba la codicia inextinguible de los europeos. La cosmovisión apocalíptica de los mexicas fue su propia y más letal vulnerabilidad. Permitieron que un puñado de extranjeros y sus miles de aliados indígenas resentidos entraran caminando pacíficamente al corazón geográfico y militar de Tenochtitlán. Para cuando la ilusión divina se rompió y los aztecas comprendieron que los españoles eran simples hombres, mortales que sangraban, enfermaban y morían bajo el filo de la obsidiana, ya era demasiado tarde. La viruela ya estaba diezmando a la población y el liderazgo estaba decapitado.
El imperio de la angustia cayó en el año 1521, exactamente como sus propios miedos lo habían dictado, en un infierno de fuego, enfermedad, desesperación y ruina absoluta. Al abandonar las ruinas humeantes de Tenochtitlán y dirigir la mirada hacia la asfixiante densidad de la selva peninsular, el choque entre los invasores europeos y la mente maya presenta un panorama estratégico radicalmente distinto, impulsado por una comprensión del tiempo infinitamente más sofisticada, fría y cíclica. Cuando las flotas españolas bordearon las costas de Yucatán, no encontraron un imperio centralizado gobernado por un solo emperador paralizado por el miedo cósmico. Encontraron un avispero letal de ciudades-estado ferozmente independientes, ocultas bajo el dosel verde de los árboles, gobernadas por señores matemáticos que no creían en un fin del mundo repentino. Para los sacerdotes y astrónomos mayas, la llegada de los hombres pálidos montados a caballo no fue interpretada como el colapso definitivo del universo, ni como el regreso literal de un Dios creador buscando venganza. Fue interpretada a través de la lente inquebrantable de sus libros sagrados, como los códices del Chilam Balam. Los mayas consultaron sus engranajes del tiempo, la rueda de los catunes, ciclos de casi 20 años que predecían el tono político y espiritual de la era. Descubrieron que la invasión coincidía matemáticamente con la entrada de un Catún 11AO o un Catún 8AO, periodos cronológicos que, según sus antiguos registros históricos de miles de años, siempre estaban marcados inexorablemente por la llegada de extranjeros bélicos, el cambio de linajes políticos, el sufrimiento prolongado, la escasez y la guerra destructiva. Esta diferencia filosófica es monumental y alteró el curso de la historia. Los mayas no entraron en pánico existencial porque su matemática celestial ya les había advertido que esta era oscura llegaría. Para ellos, el tiempo era una rueda indestructible. Los españoles no traían el fin absoluto del tiempo. Simplemente encarnaban un ciclo nefasto y violento que, eventualmente, como todo en el vasto universo de las estrellas, también pasaría y llegaría a su fin. Esta certeza cronológica despojó a los conquistadores del aura de divinidad invencible. Los guerreros mayas no se arrodillaron a entregar ofrendas de oro a los españoles creyendo los dioses. Los emboscaron implacablemente en la oscuridad de la selva. La conquista de la región maya no duró los escasos y rápidos 2 años que tomó derribar al inmenso imperio azteca. Fue una pesadilla militar de desgaste que arrastró a los imperios europeos durante casi 2 siglos. Las tropas españolas, acostumbradas a victorias rápidas y botines inmensos, se encontraron hundidas hasta las rodillas en lodazales fétidos, diezmadas por la malaria, la fiebre amarilla y el calor sofocante, incapaces de utilizar sus formaciones de caballería o sus pesados cañones en la densidad impenetrable de la flora. Los mayas ejecutaron una guerra de guerrillas devastadora, abandonando sus ciudades de piedra cuando los invasores se acercaban, quemando sus propias cosechas para matar de hambre al enemigo y atacando en las noches sin luna. La resistencia fue tan tenaz y la voluntad tan férrea, alimentada por la convicción de que solo estaban soportando un Catún oscuro en el reloj eterno, que el último bastión de la civilización maya no cayó ante el fuego de los mosquetes europeos hasta el año 1697. 176 largos y sangrientos años después de que la orgullosa Tenochtitlán fuera borrada de la faz de la tierra, la fortaleza insular de Nojpetén, capital de los Itzáes en el remoto lago Petén Itzá de Guatemala, finalmente cedió ante un asalto naval masivo del ejército español. La prolongada y brutal supervivencia de los mayas frente a la maquinaria de guerra más avanzada del globo no fue un milagro logístico ni un accidente del terreno. Fue la victoria absoluta de una mentalidad que dominaba el concepto del tiempo. Mientras la paranoia del apocalipsis inminente paralizó y destruyó a los mexicas desde el interior de sus propios palacios, la fría, serena y calculadora paciencia de la eternidad matemática permitió a los señores de la selva resistir en las sombras hasta el amargo y sangriento final. Cuando el estruendo ensordecedor de los pesados cañones de bronce finalmente se silenció y el denso humo de la pólvora negra se disipó sobre los lagos hirvientes y las selvas calcinadas de Mesoamérica, el paisaje que quedó atrás era el de un apocalipsis absoluto. Los conquistadores europeos y los frailes inquisidores que los acompañaban clavaron enormes cruces de madera,
tosca sobre las cimas humeantes de las pirámides profanadas, convencidos en su arrogancia imperial de que habían aniquilado para siempre a los oscuros demonios del Nuevo Mundo. Con un celo fanático y destructor, iniciaron una campaña sistemática de erradicación de la memoria. En el Valle de México, el primer obispo, Juan de Zumárraga, ordenó la quema masiva de los invaluables códices aztecas, reduciendo a cenizas la poesía, la genealogía y la teología de un imperio entero. Años más tarde, en la península de Yucatán, el infame fray Diego de Landa ejecutó el auto de fe de Maní, apilando miles de libros sagrados mayas, pintados sobre piel de venado y corteza de amate, y prendiéndoles fuego frente a los ojos aterrorizados y llorosos de los sabios indígenas. Los europeos creyeron firmemente que, al destruir la piedra, asesinar a los sumos sacerdotes y quemar el papel, habían borrado la esencia misma de estas civilizaciones del tejido de la realidad. Pero la historia humana es un mecanismo mucho más complejo y resistente que la frágil memoria del fuego y el acero. Las religiones forjadas en el terror volcánico y en el cálculo matemático de las estrellas no desaparecen, simplemente porque un rey extranjero lo dicte por decreto en un pergamino a miles de kilómetros de distancia. La muerte física de los imperios azteca y maya no significó la extinción de sus almas. Significó el inicio de la mutación biológica, lingüística y psicológica más asombrosa, silenciosa y prolongada de la historia del continente americano. Las antiguas deidades de obsidiana y jade no murieron, ejecutaron un repliegue táctico, infiltrándose en las profundidades del subconsciente colectivo, disfrazándose con las ropas de los santos católicos y fluyendo en secreto a través de la sangre de los sobrevivientes. En el centro de México, el trauma cósmico de la caída de Tenochtitlán engendró una cultura de un sincretismo profundamente visceral y sangriento. La mente azteca, que durante siglos había estado condicionada a comprender el universo a través del dolor físico extremo y la deuda de sangre ineludible del Chalchíhuatl, no pudo adoptar pacíficamente la visión de un dios europeo benevolente y etéreo. Cuando los indígenas contemplaron por primera vez la figura del Cristo crucificado, flagelado, coronado de espinas y sangrando profusamente sobre el madero, no vieron un mensaje de paz y perdón incondicional. Vieron exactamente lo que su antigua y brutal cosmovisión les exigía ver: la inmolación voluntaria de una deidad, un dios destrozado físicamente y sacrificado en agonía pura para pagar una deuda cósmica y mantener el orden del universo. El catolicismo que echó raíces en la tierra de los volcanes no fue el catolicismo silencioso y sobrio de las frías catedrales europeas, fue una religión feroz, ardiente, empapada en el color del sacrificio y obsesionada con la vulnerabilidad de la carne. Las procesiones modernas, donde los penitentes caminan descalzos sobre espinas y se flagelan las espaldas hasta sangrar, son el eco innegable y directo del autosacrificio mesoamericano, un recordatorio biológico de que el dolor sigue siendo la única moneda válida para comprar el favor de los cielos. El imperio político de los mexicas fue decapitado en 1521, pero su influencia cultural logró la victoria póstuma más espectacular de la historia de las naciones derrotadas. A pesar de haber sido una fuerza opresora que aterrorizó a cientos de pueblos vecinos, el mito azteca se transformó en el núcleo absoluto de la identidad nacional del México moderno. El escudo de la bandera de la República no ostenta una cruz cristiana ni un león europeo. Exhibe a la imponente águila guerrera de Huitzilopochtli, devorando a la serpiente sobre un nopal que brota de la piedra rodeada por las aguas del lago. Es la fundación mítica de Tenochtitlán ondeando sobre los edificios de gobierno. El idioma náhuatl, la lengua de los conquistadores del sol, no fue aniquilado. Se infiltró en la garganta de los invasores, bautizando la geografía y entregando al mundo palabras de uso diario internacional como tomate, chocolate, coyote y aguacate. El azteca moderno ya no arranca corazones en la cima del templo mayor, pero su relación con la muerte sigue siendo una celebración desafiante, colorida y familiar, una herencia directa de aquellos guerreros que veían el fin de la vida como un tránsito hacia la compañía gloriosa del sol. Al dirigir la mirada hacia las densas e impenetrables selvas del sur, el eco de la caída maya resuena con una frecuencia completamente distinta, impulsada por su ancestral dominio de la paciencia y el cálculo del tiempo. A diferencia de los aztecas,
que concentraron todo su poder en una sola e inmensa capital lacustre cuya destrucción significó el colapso instantáneo de su universo político. Los mayas eran una civilización vastamente descentralizada. No tenían una cabeza única que los españoles pudieran cortar para someter al cuerpo entero. Cuando la presión militar y las plagas europeas se volvieron insoportables, millones de mayas ejecutaron su estrategia milenaria de supervivencia. Abandonaron las ciudades de piedra blanca y se desvanecieron como fantasmas en la profundidad asfixiante de la selva tropical. En la oscuridad de las montañas de Guatemala y Chiapas, los ajuiz, los guardianes de los días y sacerdotes matemáticos, continuaron contando las interminables ruedas del calendario en el más absoluto y peligroso de los secretos. Ocultos en cuevas húmedas y utilizando semillas de tité y cristales de cuarzo para llevar los registros, mantuvieron viva la cuenta larga y el conocimiento astronómico de sus ancestros mientras el mundo exterior se transformaba. Fue en este ambiente de clandestinidad desesperada donde sabios anónimos de la nobleza quiché lograron transcribir el Popol Vuh al alfabeto latino a mediados del siglo XVI. No lo escribieron para complacer a los europeos ni para pedir clemencia. Lo redactaron como un arca de supervivencia intelectual. Un testamento cifrado para evitar que la memoria de Tepeu, Gucumatz y los valientes héroes gemelos fuera devorada por la niebla del olvido colonial. Rescataron la compleja historia de la creación de los hombres de maíz y el descenso victorioso al inframundo de Xibalbá justo al borde de la aniquilación total de su memoria fonética. Esta percepción cíclica e inquebrantable del tiempo, la certeza matemática de que toda era oscura de dominación terminaría eventualmente para dar paso a un nuevo amanecer de libertad, transformó a los mayas en la fuerza insurgente más tenaz y letal de toda la historia de América. Su cosmovisión no les permitía aceptar la derrota como un estado permanente. A mediados del siglo XIX, 300 años después de la supuesta conquista oficial, los mayas de la península de Yucatán desataron la Guerra de Castas, una rebelión colosal, brutal y sangrienta que estuvo a escasos días de aniquilar por completo a la población de origen europeo en la región y de recuperar su autonomía soberana. No marcharon a la guerra impulsados por ideologías políticas modernas. Marcharon guiados por el mandato divino de la cruz parlante, un oráculo de madera que fusionaba la iconografía cristiana con el inmemorial árbol de la vida maya, la sagrada ceiba. Su resistencia armada se extendió durante más de medio siglo, demostrando al mundo que la mente forjada en la observación paciente de las estrellas y en los ciclos infinitos del calendario es prácticamente invulnerable al terror y a la sumisión a corto plazo. Hoy en día, las pirámides escalonadas, los inmensos observatorios circulares, los palacios devorados por las raíces de los árboles y las aterradoras piedras de sacrificio de ambas civilizaciones se erigen como mudos y fascinantes monumentos de piedra muerta, atrayendo a millones de visitantes curiosos que buscan el misterio bajo el ardiente sol de Mesoamérica. Pero los pueblos que levantaron estas maravillas de la ingeniería antigua no son piezas de museo ni reliquias extintas del pasado. Millones de personas desde el centro de México hasta las fronteras de Honduras siguen hablando las lenguas de sus ancestros constructores de pirámides, cultivando el sagrado maíz en la tierra escarpada y rezando en los altares ocultos de las montañas con una mezcla indescifrable de humo de copal antiguo y velas de cera moderna. El violento choque entre estas dos superpotencias de la antigüedad no fue una simple disputa territorial por tierras de cultivo o rutas comerciales de obsidiana. Fue la colisión titánica de las dos respuestas humanas más extremas, elaboradas y desesperadas ante la aplastante inmensidad y hostilidad de la naturaleza. Los guerreros aztecas, asediados por los volcanes y los terremotos, eligieron el camino de la intervención drástica, asumiendo la inmensa y sangrienta responsabilidad de alimentar físicamente al cosmos con sus propios cuerpos, para mantener a raya la oscuridad del fin de los tiempos. Los astrónomos mayas, rodeados por el ciclo acelerado de vida y putrefacción de la selva, optaron por el camino de la comprensión matemática, elevando su intelecto hacia la perfección de las constelaciones para descubrir que el universo no necesita ser salvado, sino que requiere ser calculado y navegado con fría precisión geométrica. La sangre hirviente del sacrificio contra la tinta inmutable del calendario. Ambas filosofías,
Empujadas hasta los límites absolutos de la cordura humana, tallaron a cincel el alma indomable, misteriosa y profundamente trágica de un continente que se niega a olvidar a los dioses que lo hicieron nacer.